sobre todo, y lo vamos a ver en detalle cuando abramos el silaje, pero depende de qué, depende básicamente del contacto con el oxígeno, por lo tanto de la compactación. Y la fase 1 aeróbica también, la expulsión del oxígeno depende de la compactación. Quiere decir que esto ya me está mostrando una relación muy clara de la fase 1 y la fase 5 con la confección desde el punto de vista de la compactación como un indicador importante. Y la fase 1 y la fase 5 son fases de pérdida, por lo tanto, esto lo tenemos que controlar. Si pudiésemos hacer una síntesis de estas pérdidas en estas fases, vamos a ver que esta respiración residual que ocurre inicialmente y hasta que se compacte y se elimine el oxígeno, puede ser del 1 al 4% o más, y le ponemos una I a la derecha porque es inevitable. O sea, acá hay un pequeño nivel de pérdida que no podemos evitar y que es lógico y que la vamos a tener siempre. En el proceso fermentativo, donde también hay un consumo de nutrientes, de hidratos de carbono, también hay una pérdida inevitable de 2 a 6% aproximadamente, y es inevitable, con la ventaja de que el ácido láctico producido en esta transformación, los animales en el rumen, mejor dicho, los microorganismos ruminales, cuando el animal consuma este silaje, lo van a poder utilizar. Los efluentes, sobre todo cuando hay silaje muy húmedo, con baja materia seca, y por eso hablamos fundamentalmente de que el porcentaje de materia seca objetivo tiene que ver con que todos estos procesos sean adecuados, rápidos y no provoquen pérdidas. Los efluentes nos pueden provocar 0, si la materia seca es adecuada, a más de 5% de pérdida, y más a veces muy importante, en la medida que el porcentaje de materia seca sea bajo, o sea, el cultivo esté muy húmedo, y es una pérdida evitable. Por eso le ponemos a la derecha una E en lugar de la inevitable. Fermentaciones secundarias tipo butírica, que se pierde, que son indeseables, también pueden ser más del 5% y también son evitables. Deterioro aeróbico durante el proceso de conservación, por ejemplo, por rotura de la bolsa, un silaje puente que no está tapado, un silaje bunker que no se tapa, o sea, todo contacto con el oxígeno puede tener pérdidas mayores al 10% y también son pérdidas evitables. Y por último, el deterioro aeróbico durante el proceso de extracción. Cuando ya abrimos el silaje, pueden ser más del 10%, pero también son evitables. De estas pérdidas, las que más frecuentemente vemos son dos, diría yo. Una, cuando los silajes están en menos del 33% de materia seca en la planta entera, o sea, cuando hemos tomado el recaudo del momento óptimo. Y el otro es cuando el proceso de extracción y suministros o partimos de un silaje mal confeccionado y ahí se producen las pérdidas que ya están, digamos, por falta de compactación o por mal método de extracción y suministro. Por ejemplo, un silo puente con un frente muy importante que se saca, muchas veces hemos visto, alrededor del 20 o 25% de ese frente y el resto queda expuesto. Todo lo que queda expuesto queda sujeto a la penetración y contacto con el oxígeno, aumento de temperatura y pérdidas que pueden ser muy importantes en muchos casos. ¿Cómo se extrae el silaje? La remoción, otro de los factores importantísimos de pérdida,
aparte de pérdidas físicas, y todo esto lo vamos a ver cuando veamos en el próximo módulo extracción y suministro o utilización de los silajes, pero provienen de esta síntesis. Por lo tanto, las pérdidas totales de materia seca van a ser relativamente buenas si son entre el 5 y el 8%, que es decir que hay un 5 casi inevitable. Van a ser relativamente muy buenas si son del 10 al 15%, o sea, están alrededor del 10%, y van a empezar a ser malas y extremadamente malas cuando son del 20 al 40%. El tema es que muchas veces vemos pérdidas que superan el 20%. Y esto simplemente porque parte de este proceso no se está teniendo en cuenta y no se están haciendo las cosas bien, que en la mayoría de los casos son evitables si tenemos el recaudo de hacer las cosas bien. Entonces, para esto hay, digamos, una serie de puntos críticos, diría yo así, o aspectos clave, con cada uno de sus aspectos claves. Yo lo resumo en 5 aspectos claves. Tiene su indicador. ¿Qué quiere decir? Que la idea que estamos proponiendo es tomar indicadores que nos permitan cuantificar si cada uno de los puntos los estamos haciendo bien o mal, o en qué nivel estamos para cada uno de esos puntos. El primero, ya lo dijimos varias veces y no nos vamos a cansar de repetirlo, es el momento de picado, y el indicador es el porcentaje de materia seca de la planta entera. La compactación va a ser otro indicador clave para la confección, y su indicador es la densidad, es decir, que lo que tenemos para medir cómo estamos en compactación, el indicador es la densidad, se mide. El procesado de grano, otro indicador muy importante y que tendrá que ver en parte con el punto 1 del momento de picado, se mide y se evalúa, y esto es relativamente nuevo y es lo que se empieza a hacer hoy y sobre lo cual ya estamos obteniendo información, es el índice de procesado de grano. El tamaño de picado de fibra se mide y se define si está bien o mal, o hay que corregirlo a través del separador de partículas de la Universidad de Pensilvania o Penn State. También una forma muy simple de evaluar durante el picado y ya con el silo confeccionado, y la necesidad de inoculantes o aditivos y su efecto según lo que serían las unidades formadoras de colonia, que es la forma de medir esta actividad biológica o de las bacterias. Entonces la idea es dejar un poco el concepto de opinión o me parece o yo creo, sino guiarnos básicamente por aspectos cuantitativos para poder saber si las cosas están bien o están mal, o cuán lejos estamos de lo adecuado y de lo que debiera ser. ¿Y esto por qué lo digo? Y porque muchas veces a campo, y cuando uno visita casos o uno le preguntan, siempre arrancamos por decir, bueno, me parece que está bien, me parece que el estiramiento de la bolsa, me parece que el pisado, me parece que la humedad, me parece. Y acá no es cuestión de lo que nos parece, sino lo que realmente es según lo que midamos, y sobre esa base es sobre la que debemos y podemos discutir y diagnosticar y tomar decisiones. A mí me gusta definir ya cuando entra la máquina y cuando empieza el proceso de picado, que ahí se empiezan a dar una serie de interacciones. Interacciones que no siempre las tenemos en cuenta y no siempre las vemos operando en el campo. ¿Qué quiere decir? Lo primero que tenemos es el cultivo. Ya dijimos sus características, su materia seca, etcétera, etcétera. La máquina que va a hacer el picado. Hay una interacción cultivo-máquina. Entonces la máquina
va a picar a determinada velocidad, determinado tamaño, determinada altura, determinado accionar o no de cracker. ¿Qué cracker tiene? ¿Tiene cracker o no tiene cracker? ¿Funciona, no funciona? ¿O cómo? ¿Qué características de máquina tenemos? ¿Están bien afiladas las cuchillas o los elementos picadores o no? Después la embolsadora o el pisado, si fuese bolsa o si fuese silo, puente o bunker, porque evidentemente el material recién picado se traslada inmediatamente al sistema de embolsado o puente. Entonces, ¿qué embolsadora? ¿Quién la maneja? ¿Cómo está la embolsadora? ¿Qué bolsa? ¿Cómo se puso la bolsa en la embolsadora? ¿Está bien colocada? Interacciones con la embolsadora. Maquinista. Hay dos maquinistas fundamentales. Está el que opera la máquina picadora, está el que opera la embolsadora o embutidora, y hay una serie de operarios más, como ser los que manejan el camión, los que hacen el traslado. Quiere decir que hay todo un grupo de operarios que son los que están trabajando en el proceso, y yo sumo el controlador. ¿Quién es el responsable o el que está controlando el proceso y el sistema y las interacciones? ¿Será el productor? Podría ser. Me acuerdo una vez, me dijo un contratista, me dice, no, el productor ni pensemos. El productor, cuando picamos normalmente en enero, está en la playa. O sea, nos olvidemos del productor. Bueno, podrá ser el productor o no. El encargado del campo, el asesor, el ingeniero, podría ser, el contratista tiene a alguien que está monitoreando y es responsable de la evaluación del proceso. Bueno, si nos pusiéramos en detalle a ver la cantidad de casos y ejemplos de estas interacciones, la verdad que estaríamos un día contando casos y anécdotas, y sin embargo es un tema central. Desde llegar al campo, y que nos ha pasado, cuento una de las que me pasó más raras en estas interacciones. Llegamos a la embolsadora. En la embolsadora estaba el encargado de la embolsadora, no, el camionero, porque el encargado de la embolsadora se había ido en un camión. Fuimos a la picadora. En la picadora, ¿quién estaba? Ahora estaba el de la embolsadora, no el de la picadora. El controlador del campo, no había nadie. Y el controlador del equipo de picado, de contratista, tampoco había nadie. Entonces la pregunta, bueno, ¿por qué picás a ese tamaño? Ah, no sé, estaba así la máquina, pico de ese tamaño porque sí. Bueno, simplemente ejemplos de estos podríamos tomar muchos. A mí me gusta tomar también algunos ejemplos positivos en este caso. Por ejemplo, un productor ahí cerca de la zona de Oncativo, la zona con que trabajamos nosotros mucho con grupos de productores, diagnosticarle, Richard, vos podrías tener mejor compactación, vos tendrías que controlar más el estiramiento de la bolsa, la compactación, vos tendrías que meter tantos kilos por metro lineal de bolsa. Dice, sí, lo voy a hacer. Tengo una balanza cerca, voy a pesar los camiones, voy a estar yo el día de picado, lo voy a hacer. Bueno, ¿cómo te fue, Richard? Qué lindas las bolsas, qué buenas que están, ya vamos a tomar medidas, a ver la densidad de la compactación. Dice, impresionante, controlé yo, y en vez de ponerle, como ustedes me habían dicho, 4.000 kilos por metro lineal de bolsa, le puse 4.500. Bueno, excelente, lo hiciste perfectamente bien y lograste un resultado espectacular. Bueno, de todos modos, el momento de picado es lo número 1, dijimos promedio por 35% de materia seca, en realidad la ventana de picado es entre 33 y 38, quiere decir que tenemos que conocer exactamente el porcentaje de materia seca cuando viene la picadora para saber si estamos dentro de la ventana de picado, qué hacer, y si estamos fuera de la ventana de picado,
¿qué hacer? Tenemos que medir el porcentaje de materia seca en la planta al momento de picado cuando llega a la máquina. ¿Por qué? Porque del porcentaje de materia seca también dependen una serie de decisiones como es el tamaño y la altura de picado. Ya hablamos de la altura de picado cuando vimos tasa de secación, porcentaje de materia seca en los distintos componentes en el módulo pasado. El tamaño también tiene relación con el porcentaje de materia seca. En la máquina yo puedo regular normalmente entre 0,8 centímetros o 2,4 centímetros. Bueno, ¿cuál es la regulación entonces que es más conveniente para cada caso? Y si no, la máquina de picar, la máquina que pica normalmente. El uso de cracker o no, la compactación como impacto que va a ser afectado por el porcentaje de materia seca, pues posteriormente la fibra efectiva. Si yo modifico el tamaño de picado, puedo ya saber si voy a tener o no fibra efectiva y por lo tanto prever en las dietas, según la situación de tamaño de fibra que tenga, una serie de pérdidas que puedo tener y decidir si inocular o no y con qué tipo de inoculante. Hoy tenemos básicamente 3 tipos de inoculantes, le llamamos primera, segunda y tercera generación. Bueno, ¿cuál es el que conviene o es recomendable en cada caso? Depende del porcentaje de materia seca de la planta entera. Entonces esto es lo que vamos a recorrer un poco en este módulo para ir viendo cada uno de estos aspectos. Respecto a la altura de picado, sintetizando lo que vimos en el módulo pasado, los componentes más secos están arriba, los componentes más húmedos están abajo, en la base del tallo. Quiere decir que si el cultivo está con mucha humedad o baja materia seca, tengo que subir la altura de picado. Y si estuviese muy seco, tengo que tratar de bajar la altura de picado. Entonces, bueno, esto lo estamos haciendo. Esto fue una clínica que hicimos hace poco en Balnearia y por eso me refiero a la clínica, porque es un aspecto que también podemos hacerlo en términos prácticos en el campo. Está el cultivo, está la picadora, está haciendo el trabajo y sobre eso vamos a ir tomando algunas de las medidas que podemos ir viendo, por ejemplo, respecto al tamaño de picado. No cabe duda de que hay una condición que pretendemos que el tamaño de picado sea homogéneo, sea relativamente parejo, nunca va a ser totalmente homogéneo, y por eso vamos a ver que tenemos que hacer una determinación respecto a las distintas fracciones o tamaño de fracciones, además de que consideremos de que sea homogéneo. Homogéneo quiere decir, bueno, que hay un tamaño promedio, pero dentro de vamos a tener ciertas diferencias. Entonces, de la Universidad de Pensilvania, esto es cosa de 3 bandejas, ahora últimamente se sumó una 4ª bandeja, pero tiene tamaños estándar de orificios en el cual simplemente se pone una muestra aproximadamente de 500 gramos en la parte superior, y a partir de una serie de movimientos y rotación de las bandejas, terminamos en las fracciones que se han distribuido en las 3 bandejas. Se supone que en la bandeja de abajo quedan las partículas más finas y tendrían que estar mayoritariamente constituidas por los granos, por los componentes más finos, parte de hoja, toda una serie de componentes que tendrían que estar participando entre el 40 y 50% del total de la muestra. En la bandeja
siguiente, que en este caso está en el medio, iría otro 40-45% del total, y solamente esperaríamos un 10% en la bandeja de la izquierda, en la bandeja del tamaño más grueso, que en este caso ustedes ven que es mucho más abundante que el 20%, que el 10%, perdón, porque estábamos probando distintas regulaciones de la máquina y le pedíamos a la máquina que ponga el regulador más grande, en tamaño más grande, aproximadamente 2 centímetros en este caso. Por lo tanto, uno puede evaluar si este tamaño de picado o esta regulación de la máquina me está dando el producto que yo necesito. Evidentemente, esta misma valoración la podemos desarrollar ya sobre el silaje, como otro indicador, si ese silaje estuvo bien o mal confeccionado. Fíjense, acá hay otra distribución distinta, con más participación en los componentes de la bandeja media y la bandeja inferior, y será para decidir la dieta. Entonces quiere decir que hay 3 instancias donde nosotros podemos ver el tamaño de partículas. Primero, durante el picado, cuando está trabajando la máquina. Segundo, cuando el silaje ya está confeccionado y vamos a iniciar un proceso de extracción y suministro. Y por último, podríamos evaluar el tamaño de partículas ya de la dieta total conformada a partir de lo que suministra el mixer como ración. ¿Y esto por qué es importante? Porque esto me va a estar indicando básicamente 2 cosas. La primera, que este 10% que debe permanecer en la bandeja superior de mayor tamaño es la que va a actuar en términos físicos como fibra efectiva dentro del rumen. Quiere decir que es la que va a generar la motilidad ruminal, la rumia, la insalivación y el control de pH. ¿Qué pasa si esta fracción no existe, no hay nada de este tamaño, o es muy escasa? Bueno, vamos a tener ya previamente un indicador de la falta de fibra larga y la posibilidad de que haya problemas de acidosis en la medida que tengamos suficiente grano en la dieta y esté faltando fibra efectiva. Yo voy a dar un ejemplo simplemente de algo que nos pasó en las mediciones que hacemos habitualmente. Un sorgo ya que no lo pudimos picar en el momento óptimo, que estaba pasado. La única resolución que teníamos para que se produjese un buen silaje era disminuir el tamaño de picado, lo disminuimos al máximo. Cuando evaluamos el tamaño de picado, vimos que el 80% de las partículas tenía menos de 0,8 centímetros, o sea, de 8 milímetros. Quiere decir que podíamos predecir problemas de acidosis, y efectivamente eso se reflejó en la respuesta animal de los animales, que nos mostró que era bastante menor al potencial, al que nos daba la composición química del silaje, y se solucionó simplemente agregando algo de fibra a la dieta. Quiere decir que nosotros, si conocemos esto, tenemos la capacidad de realizar un buen diagnóstico y una buena resolución del problema, y no esperar a que el resultado no fue bueno o el resultado no fue el que esperábamos o el potencial y no sabemos bien por qué. Simplemente un ejemplo de muchísimos casos que dependen de esto. La otra importancia es que en la bandeja inferior deberíamos tener el grano, y ahí podríamos ver el grano procesado o no, y tener un indicador, digamos, si la máquina está trabajando bien o no respecto al grano, y eventualmente el uso del procesador del grano. Por último, en la producción, ya dijimos, de acuerdo a la composición de silaje, producción de leche, necesitamos fibra efectiva, necesitamos fibra que también nos asegure la motilidad ruminal, y eso normalmente es la pauta de que al menos el 10% quede retenido en la
bandeja superior para saber si la dieta es correcta. Esa dieta correcta puede ser en base solamente al silaje o con la necesidad de agregar o de adicionar fibra larga, le llamemos así. Estamos hablando de 2,5 centímetros más o menos, la fibra larga, para asegurar, digamos, la provisión de ácido acético y de la motilidad ruminal en el caso de producción de leche. Bueno, estas serían, digamos, algunas otras aplicaciones. Ahí vemos en un caso que hay una dieta que participa también al medio heno de alfalfa, y siempre el procedimiento va a ser, digamos, producir el trabajo de estas zarandas y evaluar la participación de los componentes que hay en cada una de las bandejas. Y esto, de nuevo, tiene que ver con lo que es fibra efectiva desde un punto de vista físico dentro de la necesidad de las dietas de los ruminantes y sobre todo para producción de leche. Pasamos a la compactación. Evidentemente tenemos dos situaciones. La compactación en el caso de embolsado. Recordemos que aproximadamente el 70% de la superficie que se pica en el país se conserva en forma de bolsa y el 30% en forma de puente o bunker. Esto de alguna manera está relacionado a la escala, a el tipo de sistema de producción. Los tambos, y si son grandes en escala, son lo que normalmente utilizan bunker. Normalmente en esto surge una pregunta. ¿Hay diferencias entre, o cuáles son las diferencias entre el embolsado y el bunker? Bueno, desde el punto de vista del proceso fermentativo, no debiera haber diferencias, que sí que son cuestiones de escala, cuestiones de distribución de la producción, de planificación de su utilización, de cuestiones logísticas para la extracción, para el suministro. Pero desde el punto de vista del ensilaje, no, digamos, hay problemas o diferencias desde el punto de vista del proceso fermentativo que se tiene que dar. La otra diferencia que vamos a ver ahora a continuación como factor a determinar si la compactación está bien o no, es la densidad que se logra. Y ahí sí se produce una diferencia porque es factible lograr mayores densidades con los hilos puentes o bunker que con las bolsas. La bolsa tiene un límite, ese límite es su estiramiento, que si es adecuado se logra una buena compactación, pero no se puede compactar más del límite, que sí podría ser superado en densidad con los hilos puentes o bunker. Pero esta es la potencialidad, no quiere decir que siempre se logre o siempre se obtenga ese resultado de diferencias en densidad. El primer indicador entonces que tenemos en el caso de las bolsas es la conformación de la bolsa y el estiramiento de la bolsa. El estiramiento de la bolsa, como ustedes ven, tiene una serie de indicadores, cada 1 metro. Eso tiene que estar posicionado al costado de la bolsa para poder ir midiendo exactamente ese 10% de estiramiento objetivo, para lo cual viene el regulador o la marca en la bolsa. Entonces, ¿qué vemos normalmente en esto? Una bolsa mal colocada, ese indicador está para arriba o está en el piso, por lo tanto no lo podemos utilizar. Y lo segundo que vemos muchas veces es que este indicador, que es cada 1 metro, no se observa ni se mide cada 1 metro, que implicaría regular el embrague que sujeta los tensores de la embolsadora para darle la capacidad de presión, por lo tanto, el estiramiento. Si fuese el pisado, si los puentes, bueno, ¿no? También hay algún indicador que nos puede ir dando una pauta. Cuando decimos que al menos deben estar pisando los mismos HP en tractor que
los HP de la picadora, porque hay una relación entre capacidad de picado o abastecimiento y el pisado. Quiere decir que si hablamos que las nuevas picadoras tienen 600, 700 HP, tendríamos que estar pisando con 600 o 700 HP con tractores lastrados, pesados, en su máxima posibilidad. Entonces, bueno, estos son algunos indicadores que podemos tomar y que nos van a dar como resultado final la compactación. El estiramiento, entonces, ¿qué es lo que deberíamos ir midiendo? Todas las bolsas nos dicen, y la marca nos dice cuánto debería medir ese estiramiento. Quiere decir que si la marca nos dice que tiene que medir 30 centímetros, es que tiene incluido el estiramiento adecuado, que es el 10% prácticamente en todas las bolsas. Hay otras bolsas que nos marcan 40 centímetros la marca sin estirarse y que nosotros tenemos que medir y tiene que llegar a 44 centímetros, o sea, 10% de estiramiento. ¿Cómo evaluamos esto más allá de estos indicadores durante el proceso? Bueno, mediante la densidad del silaje logrado u obtenido, simplemente con una muestra que obtenemos con especie de sacabocado que vemos aquí abajo, de normalmente acero inoxidable, de un tamaño estándar, que tiene una superficie que según lo que penetre, que medimos con esta regla graduada, nos va a dar un determinado volumen y la relación del peso de esa muestra al volumen estándar o al volumen adecuado nos va a dar un indicador de densidad. ¿Y qué es densidad? Va a terminar en kilos de materia seca por metro cúbico. Esa es la medida, esta es la forma en que normalmente estamos obteniendo la muestra. Entonces, simplemente con un taladro se acciona para penetrar con ese sacabocado y después se mide. ¿Qué se mide? ¿Cuántos centímetros penetró el sacabocado? La superficie del extractor es estándar y se pesa la muestra en materia tal cual y vamos a tener un primer indicador, densidad en kilos de materia tal cual por metro cúbico. Después esa muestra se seca y vamos a tener el indicador de kilos de materia seca por metro cúbico, que en definitiva es lo que nos interesa. Entonces, en función de esto, vamos a poder saber, esto es muestreo, por ejemplo, en un silopuente, se hace un esquema de 3 líneas verticales y 3 líneas horizontales, como vamos a ver ahora. También este es un silopuente muy, muy bajito, prácticamente sin pared, entonces lo sacamos de arriba para abajo. Y lo que vamos a tener, en definitiva, es el valor de densidad. Este es el caso de una bolsa, el frente de la bolsa abierto, donde se está extrayendo una de las muestras en uno de los laterales. En definitiva, esto nos da entonces el dato que nos interesa de densidad. ¿Qué es densidad? Ya dijimos, lo podemos expresar como kilo de materia verde por metro cúbico, materia tal cual, o como materia seca por metro cúbico. ¿Dónde estamos parados? Esto es un relevamiento en ambos, provincia de Córdoba y provincia de Buenos Aires. Si los puentes, todos en este caso, que se relevaron en cuanto a densidad para simplemente diagnóstico de cómo estaba operando esta variable dentro de estos silajes. Y fíjense, abajo tenemos valores
en la parte de arriba en kilos de materia verde por metro cúbico y abajo en kilos de materia seca. Y hay un óptimo o un valor que es 200 kilos de materia seca por metro cúbico como el valor de referencia al cual debemos aspirar y sería el valor mínimo que debiésemos tener de densidad. En este relevamiento ustedes ven que hay valores de porcentaje de casos o de tambos o de silaques que tuvieron distintos rangos de densidad y vemos que solamente entre el 15 y el 20% de los casos tuvieron densidad por arriba de 200 kilos de materia seca por metro cúbico, siendo que una gran proporción tenía densidades inferiores y algunas muy malas. Fíjense, la mayoría, el 48% de los casos, tuvo densidades entre 100 y 150 kilos de materia seca por metro cúbico. Bueno, esto es una deficiencia, esto en este caso, este reglamento se corrigió en la campaña siguiente y se obtuvo un beneficio promedio prácticamente en la producción de leche en todos los tambos y todos los casos. ¿Por qué la densidad es importante? ¿Sí? Porque está directamente relacionada a las pérdidas. Este es un trabajo muy importante, casualmente de la Universidad de Pensilvania, donde vemos que la relación acá entre el porcentaje de materia seca, acá, porcentaje de materia seca y la densidad en kilos de materia seca por metro cúbico, nos da este patrón de pérdidas que está aquí a la izquierda. Vemos que con un rango de 33 a 38% de materia seca y densidades de más de 300 y pico kilos de materia seca por metro cúbico, las pérdidas son muy bajas. En la medida que las densidades sean menores, hacia allá, las pérdidas se incrementan. Y en la medida que la materia seca sea menor, las pérdidas se incrementan y estas densidades, fíjense, yo recién dije 150, entre 100 y 150 kilos de materia seca por metro cúbico, ya estamos en niveles de pérdida del proceso fermentativo en el 10%, entre el 8 y el 10%. Y a esto va a haber que sumarle las pérdidas que ocurran posteriormente con bajas densidades en el proceso de extracción y suministro. Estos son las pérdidas en el proceso fermentativo. Y después, pérdidas económicas que están relacionadas a que menos densidad son menos kilos de forraje por metro de bolsa, y el metro de bolsa es algo que nosotros estamos pagando tanto como costo de la bolsa como costo de contratista. Aquí estaría el esquema, digamos, a seguir en caso de una bolsa. El esquema sería similar para el caso del frente de un puente. En cuanto a la toma de las muestras, deberíamos tener como ideal, como objetivo, estas 9 muestras. Nosotros en algunos casos que vamos haciendo seguimiento y chequeo, hacemos nada más que las del medio en altura, digamos que va variando en altura. Hacemos la 2, la 5 y la 8. O sea, bien tomando el centro de la bolsa. En este caso, tomando los 3 niveles de arriba, superior, digamos, medio e inferior, tenemos los kilos de materia verde por metro cúbico y los kilos de materia seca. Normalmente se observa este gradiente, más densidad y compactación en la parte inferior y al medio, porque son las zonas donde, además de la compactación de la máquina, ha habido el mismo peso de toda la masa ensilada que concentra la mayor densidad acá. Y decir que esta es una densidad de un maíz,
de 46% de materia seca, medida en los diferentes estratos, y que dio 155 kilos de materia seca por metro cúbico. ¿Qué decimos en este caso? Bueno, es un silaje que se confeccionó lo mejor posible, pero por esa baja humedad, o sea, alto porcentaje de materia seca, no se llegó a acercar a los 200 kilos de materia seca por metro cúbico. Otro caso, simplemente como referencia, que normalmente obtenemos con algún otro tipo de picado, es un triticale con 37% de materia seca, que normalmente se pica más grueso, en este caso picado más grueso, es como el final, con un gradiente muy marcado en la altura, el final no llegó a 100 kilos de materia seca por hectárea. Entonces yo lo que le quiero mostrar es la consecuencia que va a tener esto, no solamente en el proceso de confección que veíamos antes, sino a partir, fíjense acá, de el contacto con el oxígeno cuando el silaje se abre y se somete de nuevo a la presencia de oxígeno, donde actúan mohos y levaduras, se consumen el ácido láctico, se consumen los azúcares y el principal indicador, ¿yo qué mido de todo esto? ¿Qué veo? ¿Qué muestreo? Bueno, lo más inmediato es el efecto indirecto de todo esto, que lo vemos aquí abajo, que es el incremento de la temperatura. Quiere decir que la temperatura del frente de silaje sería el principal indicador que nos está mostrando, y ahí vamos a relacionar, dijimos, primer aspecto que tiene que ver con la compactación es la pérdida durante el proceso de confección, que pueden ser hasta el 10%. Y después que se produce la conservación o la estabilización, cuando abrimos de nuevo el silaje, vamos a tener este tipo de pérdida. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La temperatura como indicador, y acá vemos, por ejemplo, en este silaje que inclusive ya nos está mostrando el desarrollo de hongos, otro problema. El desarrollo de hongos no solamente nos consumió ese hongo los nutrientes, sino que está produciendo micotoxinas como otro problema a resolver, o que puede ser grave, sobre todo en los casos de producción de leche. Pero la temperatura que nos dice 50 grados. Un silaje usado normalmente en invierno con temperaturas promedio de 15 grados, hagamos el supuesto, no debiera tener más de 3 grados de diferencia con la temperatura ambiente. Y acá tenemos 50 grados. ¿Ve? Vamos a ver y comparar dos casos para ver las diferencias. Este es el caso 1, que vamos a llamar caso 1, un silaje de maíz que vemos relativamente bien compactado, vemos la bolsa, vamos a hacer el análisis de compactación. ¿Qué quiere decir esto? Que sacamos muestras para ver la densidad, vemos la materia seca y tomamos la temperatura. También vemos el estiramiento de la bolsa. Fíjense, en este caso, la marca me dice que tendría que medir 44 centímetros, o sea, 10 de estiramiento, y mide 42. Quiere decir que estiró un 5% en lugar de estirar el 10%. Ahí hay un signo primero en el cual vemos que faltó un poco de estiramiento, por lo tanto, densidad o compactación. Cuando vemos los otros indicadores, vemos que la densidad en kilos de materia seca por hectárea, y esto siguiendo los 3 gradientes, llegó a un promedio de 148. Ahora, ese 148 kilos de materia seca por metro cúbico mostraba buena compactación en la parte inferior, más de 200, pero muy mala compactación en la parte superior. Y esto implicaba que la temperatura del frente en un día de evaluación de utilización
de aproximadamente 15, 17 grados, la temperatura nos estaba marcando 42 grados. La temperatura también normalmente se toma en la parte superior, media e inferior, y en estos casos, como vemos este gradiente de densidad, también es muy probable que veamos un gradiente de temperatura distinta. Mayor temperatura en la parte de menor densidad y temperatura más estable en la parte de más densidad. Ahora vemos el caso 2, el caso de un maíz también ensilado, donde ya a simple vista el indicador de forma de la bolsa nos está mostrando que hay eficiencia de compactación. También vemos algo de desarrollo de hongos en la medida que nos aproximamos, y cuando evaluamos los indicadores vemos que la densidad es de 100 kilos de materia seca por hectárea, en parte porque este maíz tuvo el 47,7% de materia seca, problemas entonces de compactación y de densidad por alta materia seca, y cuando abrimos este silaje nos muestra 53 grados de temperatura en el frente. Quiere decir, ¿cuál es la connotación o conclusión? Alto porcentaje de materia seca, dificultad para compactación, baja densidad, alto deterioro aeróbico en el proceso de utilización, más metros de bolsa pagado, menos kilos de materia seca por metro lineal. El caso 2, entonces, con 220 kilos de materia tal cual por metro cúbico, nos da que en realidad este silaje tiene 592 kilos de materia seca por metro lineal. ¿Cuánto es la capacidad de esta bolsa en cuanto a cantidad o kilos? Es de 1.300 kilos de materia seca por metro lineal y tiene escasamente 600. Fíjense el impacto. Si yo transformo esta cantidad en cuanto a alimentación de una cierta tropa de animales, este silaje me permite 89 días de alimentación cuando el potencial es de 200 días de alimentación para la tropa, que objetivo en este caso. Quiere decir que hay implicancias muy grandes también desde el punto de vista que vimos en el módulo pasado del conocimiento y la determinación de la cantidad de forraje disponible. Quiere decir que en realidad cuando hacemos las cosas bien podemos tener buenas compactaciones, buena temperatura, en este caso creo que son algo así como 12 grados, según los termómetros, los indicadores que tenemos ahí. Ahora, fíjense esto que decíamos recién de cuánto alimento tenemos, como síntesis de algunas relaciones en la que puede variar tanto la densidad como el porcentaje de materia seca. Una bolsa de 10 pies, dijimos, con una buena densidad en materia verde, 600 kilos de materia verde por metro cúbico, que equivaldría a aproximadamente 200 kilos de materia seca, o 450 kilos de materia verde por metro cúbico, y con dos humedades distintas tendríamos entre 720 kilos de materia seca por metro lineal o 1.300 kilos de materia seca por metro lineal, que en una bolsa de 100 metros implica 72 toneladas o 130 toneladas de forraje en un caso y otro. De ahí la importancia de conocer la materia seca y la densidad de cada una de nuestras bolsas para diagnóstico y para conocimiento de la cantidad de forraje disponible y poder planificar nuestra utilización. Entonces, hay una relación entre la densidad, a mayor densidad,
los kilos de materia seca de pérdida. O sea, mayor densidad disminuye los porcentajes de pérdida en porcentaje de materia seca. Quiere decir que baja densidad, 150 kilos de materia seca, por lo menos vamos a tener un 20% de pérdidas, y a altas densidades bajamos a 10% de pérdida. Otro ejemplo de la cantidad de materia seca con distintas densidades y distintos porcentajes de materia seca que nos muestran esta gran diferencia en la cantidad en toneladas. Recién decíamos 130 toneladas, acá podemos tener 160 toneladas o solamente 60 toneladas en una bolsa de 10 pies y 100 metros de longitud, simplemente según haya cambiado el porcentaje de materia seca y la densidad como indicador de compactación. Hay un ejemplo bastante bueno de cuánto esto se puede mejorar con control y cuáles serían las implicancias. Este es un sensor láser que se pone a la salida de la embolsadora y que nos va marcando en 3 niveles, o sea, en 3 lugares, el estiramiento. Y de esta manera, este sensor láser puede regular automáticamente el freno o la presión, digamos, del embrague, que regula el grado de estiramiento casualmente. Bueno, acá se definieron para este ejercicio 3 sectores: los laterales, el superior y la parte central o la parte del medio. Se tomaron muestras y se evaluaron 2 alternativas comparativas. Una con el 7,5% de estiramiento y otra con el 9,5% de estiramiento. Perdón, 7% de estiramiento y 9,5% de estiramiento. Los colores son las distintas densidades, que fueron el más oscuro, 270 a 280 kilos de materia seca por metro cúbico, y estos más grisáceos superiores están en 180, 190 kilos de materia seca por metro cúbico. ¿Qué se determinó? Primero, que entre el 7% de estiramiento y el 9,5%, cercano al objetivo, al óptimo, hubo 5% de volumen mayor de la bolsa cuando el estiramiento fue adecuado, hubo 8% mayor densidad cuando el estiramiento fue adecuado, y eso implicó en un 14% más de forraje por metro lineal de bolsa. Simplemente cambiando, pasando de 7 a 9,5% de extensión o estiramiento de la bolsa. Y estas serían las densidades. Fíjense, la parte de arriba, el rojo, menos densidad normalmente, los costados le seguirían en densidad intermedia, y toda la parte azul es la parte de mayor densidad. Cuando el estiramiento fue 7,5, fíjense que la zona de mayor estiramiento nos llegó a 250 kilos de materia seca por metro cúbico, mientras que con el 9,5 toda esa zona estuvo por arriba de 250 kilos de materia seca por metro cúbico. La zona amarilla estuvo, en este caso, de 7,5 en menos de 200, y la de 9,5 estuvo en 200, y la parte superior o roja estuvo más, digamos, entre 150 y 200 para 7,5, y muy por debajo de 200 kilos de materia seca por metro cúbico para el caso del mayor estiramiento. Entonces,
Esto nos está mostrando la importancia del control del estiramiento durante el proceso de confección. La pregunta simplemente que nos debiéramos hacer es, bueno, ¿quién hace ese control? ¿Quién hace ese seguimiento? ¿Quién toma las decisiones para lograr una buena densidad? Cuando hablamos de silajes de ya tipo búnker o puente, se suma otro factor a tener en cuenta que es el tapado. El tapado es fundamental, es el que impide el contacto y la entrada del oxígeno y va a impedir o permitir desarrollar en cierta medida toda una capa superior que es de una pérdida prácticamente total y que según el tamaño del silaje, según el dimensionamiento, sobre todo la altura, esa capa significará distintos niveles de pérdida. Hay que tapar todos los silajes, taparlo inmediatamente con un máximo contacto posible entre la manta de tapado y el silaje, por eso las cubiertas, y si bien en esto hay otros métodos, todavía no se están aplicando mucho acá en Argentina, sino simplemente se están aplicando estas marcas. Y para ir terminando, el último punto es el procesado del grano. Ya dijimos, la menor digestibilidad del almidón reduce la eficiencia de alimentación. El almidón fecal está relacionado a la menor digestibilidad y un factor de pérdida es el almidón en heces. Y el manejo del cracker, junto con la madurez del grano y el tipo de dureza, son los que afectan el procesado. Owens ya nos hace una recomendación bastante taxativa, que es que para maximizar la energía neta de lactación de cualquier silaje, el momento de cosecha es 34-35% promedio para ensilajes no procesados. Quiere decir que nos está dando la pauta que con esa humedad podemos nosotros obviar el procesado sin impacto, sin importancia, pero a partir de 37-38% de materia seca en adelante, el procesado es indispensable porque el estado del grano hace que, si no está procesado, aumentemos las pérdidas. Esto es lo que vemos normalmente en el campo, es lo que vemos como pérdida de heces, de granos enteros. Esto en realidad proviene de un caso que a veces uno no entiende los razonamientos. Un silaje de un campo donde se puso especial énfasis en el cracker, silajes de maíces y silajes de sorgo, con el interés particular y especial en el procesado del grano. Y en la dieta se dio y se adicionó grano seco entero. ¿Qué pasa con el grano seco entero? Pasa esto, se pierde totalmente en la bosta. Entonces, si tuviésemos esta condición, grano seco y entero, tanto en el maíz como el sorgo, es lo que estaríamos perdiendo en heces o en la bosta. Para eso se usa, hoy ya está implementado de forma importante en el mundo, diríamos así, en lo que es producción de leche. Acá en el país creo que todavía no, recién estamos viendo este tema. El índice de procesado de grano es el porcentaje de almidón que ha pasado a través de una malla de 4,75 milímetros en una muestra de silaje simplemente con una zaranda que tiene distintos tamaños, y lo que queda después de haber pasado por 4,75 milímetros nos determina el índice de procesado de grano. Si lo que quedó o pasó esa malla es mayor del 70%, o sea, mayor de 70 como porcentaje de almidón, el índice de procesado de grano es óptimo. Si llega al final en 50 y 70 es adecuado, y si es menor de 50 es pobre el índice de procesado de grano. ¿Qué importancia tiene esto? En que hay una relación directa entre el índice procesado de grano, fíjense las barras rojas hacia la izquierda, son valores que van de 75, digamos, y bajan, y las barras celestes, puestas hacia la derecha, los valores son el porcentaje de almidón fecal. A menor
índice de procesado de grano, mayor pérdida de almidón en las heces. Que se vio una estrecha relación entonces entre lo que tenemos a la izquierda, el porcentaje de almidón fecal, y los valores de índice procesado de grano, en los cuales si queremos que las pérdidas en heces sean menores al 5%, tenemos que estar entre el 60 y 70% o más del 70% de índice de procesado de grano. Según algunos autores a nivel internacional dicen el objetivo es llegar a 80% de índice de procesado de grano, porque es lo que nos permitiría asegurar de que las pérdidas de almidón en heces son mínimas. Y de esto se logra ¿cómo? Bueno, con los rodillos procesadores. Acá tenemos los rodillos clásicos, tanto de maíz como de sorgo. Los dos de la izquierda son de maíz con ranurado más grueso y el de la derecha es de sorgo con ranurado más fino. Este sería el procesador clásico maicero que traían las máquinas tradicionalmente, que todavía se ven, y surge un nuevo procesador de grano que es el Sherlock a partir de la incorporación de este procesador por parte de Claas. Hoy también ya lo incorporó John Deere y simplemente son rodillos discontinuos que permiten hacer un buen proceso de grano aún con fibra larga. Y el objetivo de este desarrollo es, como decíamos al principio, tener suficiente fibra larga para, sobre todo, la producción de leche, para las vacas en producción. Cuando hablamos de fibra larga, de nuevo, estamos hablando de 2,4 centímetros, con un adecuado procesado del grano y llegar a altos índices de procesado. Como un ejemplo de comparación, esto es una evaluación que hicieron en Estados Unidos, donde está en la columna de la izquierda el Sherlock y a la derecha el procesador de grano de rodillos, en una dieta que tiene 50% de silaje como participación, además de heno de alfalfa, grano de maíz, etcétera, etcétera. El resto de los componentes iguales. Quiere decir que estas dos dietas, lo único que tuvieron de diferencia es que unas fueron con silaje con procesado Sherlock y el otro procesado de rodillo. Se evaluó el tamaño de fibra y fíjense que en la parte superior, en el tamiz de 19 milímetros, el Sherlock tuvo el 31% de las partículas, en cambio el rodillo tuvo 5%. Quiere decir que, de nuevo, hay un potencial de mayor tamaño de fibra efectiva compatible con el índice de procesado de grano, que son la muestra del silaje, se zarandean en estas bandejas. La última es de 4,75 milímetros. El Sherlock tuvo 75% de almidón en esa bandeja inferior y el de rodillos 60%. Y lo que se vio es que la producción de leche a corrección de 3,5% de grasa dio a través del tiempo de las semanas un mayor nivel de producción de leche en las vacas alimentadas con el silaje producido con Sherlock respecto al índice, digamos, a las vacas alimentadas con el procesador de rodillos. Las preguntas que nos hicimos: ¿qué pasa en sorgo? ¿Qué pasa en animales de carne? ¿Cuántas son las pérdidas de almidón en heces en nuestro país, en nuestros casos? Si hay variaciones entre el estado del cultivo y del procesamiento, si se afecta la performance. Fíjense la cantidad de preguntas que quedan para hacernos y tratar de responder respecto a este tema de la pérdida de almidón en heces y su relación con la confección de los silajes del procesador de grano. Y lo único que quiero para terminar es mostrarles el resultado de algunos ensayos que hicimos en conjunto con Advanta, tanto en maíz como en sorgo, para ver el efecto del Sherlock y el efecto de los procesadores de rodillo y sin procesar. Esto es lo que vemos, y lo que vemos no siempre es un indicador
adecuado porque eso es grano húmedo, grano que puede estar dañado y grano que puede ser utilizado por los animales. Hicimos en sorgo 2 momentos, el óptimo con 33% de materia seca y el tardío con 37%. Fíjense que estamos en realidad dentro de la ventana de picado en los dos extremos. En ninguno de los dos casos esta pasó, a pesar de 20 días de diferencia en la fecha de picado. Fíjense, fin de abril, mayo, la tasa de secación que podemos calcular en este caso para este sorgo fue 0,2 y una tasa de secación relativamente baja. Y para el caso de maíz lo pudimos hacer solamente en la fecha tardía porque se nos pasó el momento óptimo que queríamos comparar. Cada uno de estos momentos y cada uno de estos silajes se confeccionaron sin cracker, con cracker convencional y con Sherlock. Determinamos el porcentaje de almidón en heces y esto es para el silaje de sorgo con alguna diferencia en el picado tardío de algo más. Fíjense, sin cracker, 15 y 16% de grano en heces, con cracker convencional 11 y 15, y con el Sherlock 12 y 14% de almidón en heces. Quiere decir que en todos los casos estuvimos en un rango entre 11 y 16% de pérdida de almidón en heces. Lo que medimos fue el consumo y la ganancia de peso de los animales. Cuando esto lo trasladamos a un proceso de alimentación, vemos que en realidad hay una respuesta animal que en promedio fue 750 gramos por animal y por día, en todos los casos, con algunas diferencias en el consumo, y como en realidad cuando picamos sin cracker disminuimos el tamaño de picado, porque esa sería la situación lógica que podríamos tener como alternativa, vimos que esas diferencias de consumo compensaron la diferencia de pérdida de almidón en heces, con lo cual la ganancia de peso de los animales fue el mismo con cracker y sin cracker en el caso del sorgo. En el caso de maíz, tardío, recuerden 47% de materia seca, tampoco hubo mucha diferencia entre los crackers, si bien, de nuevo, lo que se modificó fue el tamaño de picado que afectó al grano independientemente de la utilización del cracker. Lo que sí se vio en este caso del maíz es que el análisis químico de este silaje y el contenido de almidón nos decía que estos animales tenían una capacidad de ganancia de peso de 900 gramos y tuvieron una ganancia de peso de 750 gramos, seguramente explicado por el estado del grano desde el punto de vista de su matriz proteica que restringe la degradación de los gránulos de almidón. Por último, lo que vemos en un análisis convencional de silaje va a diferir según el estado del cultivo. Acá son las curvas azules, la digestibilidad medida en forma química, y en rojo la digestibilidad real medida in situ, o sea, dentro del rumen del animal. En 4 momentos distintos, iniciado el llenado de grano, no hay mucha diferencia, grano lechoso, grano pastoso y grano duro. Vemos que en la medida que el grano se va endureciendo, tenemos diferencias entre lo que es la degradación in situ, o sea, real por parte del animal, y lo que muchas veces nos muestra el laboratorio como análisis químico, y pensemos que el laboratorio, cada vez que entra una muestra, esa muestra para analizarla se muele en un molino de 1 milímetro, por lo tanto, todos esos componentes físicos se alteran totalmente. Y con esto llegamos nuevamente, y vamos a seguir usando este criterio, sobre todo al final, a los indicadores. Los indicadores del proceso, que dijimos que son 25, fíjense, tienen que ver los primeros con el cultivo, pocos acá, lo más significativo,
Y después todos estos son indicadores: estado de la bolsa, grado de estiramiento, momento de picado, materia seca, características sensoriales, ya calidad, tamaño de partícula, procesado del grano, temperatura, compactación, densidad, cantidad de forraje disponible, y ya acá extracción y avance del frente son los temas que vamos a ver en el último módulo. Pero hasta acá, casi hasta la mitad de los indicadores tienen que ver con las características del cultivo y con el proceso de confección de los silajes. Nos resta para el último módulo todo lo que es el proceso de extracción y suministro y resultados productivos y económicos. Así que bueno, con esto yo termino, pasado un poquito el tiempo, así que dejo, Gaspar, en tus manos para las preguntas.